nacemos para ser posicionados, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Hemos estado hablando que la posición es más importante que la condición, debido a que la condición son las circunstancias que nos rodean, y las circunstancias que nos rodean muchas veces son tan fuertes, tan poderosas, porque siempre vamos a carecer de algo. A eso se le llama necesidad. El ser humano siempre va a necesitar algo, y hay algunas cosas de necesidad que van a ser más énfasis que van a ser más fuertes que otras. Pero mientras que tengamos una mentalidad de necesidad, vamos a venir a esta reunión con una mentalidad equivocada. Así que hemos estado tratando de fundamentar que la presencia a este lugar de edificación que Dios nos ha provisto tenga los conceptos bien claros y bien definidos en la mente de cada uno de todos nosotros. ¿Por qué tenemos que conceptualizar? ¿Por qué existe la necesidad de conceptualizar? Cuando el señor Luis Suárez, jugador de Uruguay, mordió a uno de los defensas de la selección de Italia, la federación que gobierna el deporte del fútbol, la FIFA, tenía que tomar una decisión sobre la sanción sobre Luis Suárez. Surgió un comentario en la radio que yo escuché que despertó mucho el interés en relación al reino. Cuando se le preguntó a uno de los expertos del fútbol que si la sanción era la correcta para Luis Suárez, este señor dijo algo que llamó poderosamente la atención y dijo lo siguiente: el problema que yo miro es que el Homo Vides vence al Homo Sapiens. Por favor, me gustaría que usted aprendiera ese detalle, que para mí fue una excelente lección. El Homo Vides vence al Homo Sapiens. Cuando hablamos en relación a lo que él quiso decir, está hablando del comportamiento del ser humano, el homo, el hombre. Y cuando se refiere a vides, se está refiriendo a lo que logra ver, a lo que logra percibir. Y cuando hace la comparación al Homo sapiens, está hablando del hombre pensante, haciendo la diferencia que lo que se mira vence a lo que se piensa. Y eso despertó a mí el interés de indagar un poquito, porque realmente ese es nuestro problema. El problema de la iglesia evangélica es que se mueve más por lo que mira que por lo que piensa. ¿Me estoy explicando? El Homo Vides vence al Homo Sapiens. En la clase de hoy, el licenciado Maco nos hablaba de un libro que él está leyendo y hacía referencia a algo que el escritor escribe, que dice que no existe en la Biblia la liturgia que hoy se practica en los cultos, esas reuniones acostumbradas que la iglesia evangélica suele tener. Cuando le escuché eso al licenciado, me puse a pensar otra vez en el Homo Vides versus el Homo Sapiens. Porque si el escritor tiene razón y usted responda para no recibir de aquí la posición, si en realidad no existe en la palabra de Dios cómo sostener la liturgia que se practica en un servicio, la pregunta es ¿por qué se sigue haciendo? ¿Por qué la iglesia evangélica sigue teniendo ese sistema litúrgico? Bueno, la respuesta es porque el Homo Vides vence. Vamos, ayúdeme por favor, diga, ¿cómo es que el Homo Vides
vence al Homo sapiens. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que lo que vemos, creemos que eso es la realidad de algo. Y pensando en ese hilo, para poder empezar hoy nuestra reunión, ayer compré esta playera, porque de nuevo surge el problema. El Homo Vides vence al Homo sapiens, porque todo el mundo que me vio la playera automáticamente se fue al partido de hoy, pero no se puso a pensar que la marca Polo no tiene nada que ver con fútbol. Polo es un deporte que se juega a caballo, en grama, con una especie de martillo. Entonces yo traigo hoy una playera de fútbol. No, yo traigo una playera del deporte polo. Pero como el Homo Vides, ¿me explico? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando la iglesia evangélica tiene que actuar, la iglesia evangélica actúa más por lo que ve que por lo que piensa. Y yo tengo la responsabilidad de conducirlo a usted a un grado pensante más que de observación. Porque si de observación se tratara este asunto, señores, nos vamos a llenar de una liturgia tan vacía, tan pobre, que nunca va a provocar crecimiento, pero sí podemos amontonar gente. ¿Me explico? Señores, si mi negocio fuera amontonar gente, existen estrategias que se pueden utilizar para llamar la atención, cosa que en un pasado hice. Y tenemos el poder de provocar la intención de la gente de venir acá, no por lo que va a oír y a edificarse, sino por lo que va a ver. Y señores, me he propuesto, y espero que usted esté en este barco, que es mejor que vengamos a pensar y a edificarnos, aunque nos duela un poquito más la cabeza. ¿Cuántos creen que podemos seguir en esta línea? Porque, señores, crecimiento no tiene que ver con volumen, tiene que ver con desarrollo. Por eso es de que Pablo dice en 1 Corintios 2:11, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo. Y cuando dice edificio, no se refiere al ladrillo muerto, se refiere a las piedras vivas que somos nosotros. Señores, solo las piedras vivas se desarrollan. Y tenemos que dejar el estatus infante para poder llegar a la madurez. Y ese es el proceso que estamos llevando, llegar a la madurez. Para llegar a la madurez, usted sabe que a un niño no se le puede dar papilla toda la vida, tiene que ir aumentando su alimentación de menos a más siempre. Y en los conceptos del reino, el apóstol Pablo nos deja ver a nosotros que así se trata este asunto. Os di a beber leche porque no erais capaces todavía de procesar la vianda. Quiere decir que hay un momento en la vida del creyente que no puede asimilar algo más fuerte, pero creo que hemos ido de menos a más. Así que esta mañana quiero expandir un poquito más nuestro culto diario a un aspecto financiero. Pero voy a tratar de colocar de nuevo la plataforma para irnos en hilo de pensamiento, para que no nos perdamos. Y comenzamos, mis amados hermanos, hablando de dos palabras que teníamos que gestionar para entender bien su significado, su concepto. Esas dos palabras, la primera fue culto y la segunda fue iglesia. Ayúdenme por favor, diga culto, iglesia. Estábamos hablando que la palabra culto es una palabra bíblica, es una palabra que encierra los conceptos de Dios. Solo que tenemos que entender que la palabra culto, en cuanto a su definición, tuvo cambios en el Nuevo Pacto. La palabra culto, su definición normal, significa el acto que el ser humano tiene para obrar y así poderle dar honra
gloria y respeto o reconocimiento a una autoridad mayor. Eso es culto. Por eso es que en las civilizaciones, por más antiguas que éstas sean, siempre se van a encontrar vestigios que el hombre adora a algo o adora a alguien. En el caso de nosotros sabemos que nuestros ancestros, los mayas, ellos adoraron la lluvia, adoraron el fuego, adoraron el viento, los tres elementos más poderosos de la tierra: el aire, el viento, la tierra, el fuego, el agua, los elementos más fundamentales. ¿Por qué razón se le adora? Porque el ser humano trae intrínsecamente el deseo de venerar a algo o a alguien superior. Cuando hablamos de Dios, en el antiguo pacto, el culto tenía que ver con ritos, ordenanzas y un lugar específico donde se le honraba a Dios. De tal manera que cuando Israel está en Egipto, Dios le hace saber a Faraón que el deseo de sacar al pueblo, en primer lugar, no es para llevarlos a tierra prometida. Si usted observa, cuando Faraón recibe las noticias del deseo que tiene Dios de sacar a Israel de Egipto, a Faraón nunca se le dice tierra prometida. A quien se le dijo la tierra prometida fue al pueblo de Israel. A Faraón se le dijo lo siguiente: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Eso se le dijo. En otras palabras, deja ir a mi pueblo para que me celebre culto. Y la palabra está correcta. Israel tenía que salir de Egipto a un lugar específico donde le iba a celebrar culto, donde a través de ritos, ceremonias, Israel honraría a Dios. Israel lleva tan adentro el concepto de culto que cuando Moisés sube al monte Sinaí y tarda 40 días y 40 noches en regresar, ¿qué es lo que hace Israel? Provocar un culto. Y dice que llamaron a todas las mujeres que dieran todo el oro que llevaban, lo fundieron, y Aarón, hermano de Moisés, edificó un becerro de oro. ¿Se recuerda? ¿Y qué fue lo que ellos celebraron? Le celebraron una fiesta al becerro. Porque cuando viene Moisés y Josué bajando del monte, Josué le dice: voz de cantar oigo yo. Josué le dice: alarido de pelea y en el campamento. Y Moisés le contesta: no, parece que se están peleando, pero es voz de cantar. Se estaban cantando tan desenfrenadamente que parecía pleitos. No sé si usted ha visto reuniones evangélicas que más parece que se están peleando que edificando. Bueno, por favor, déjenme seguir. No me metan en esa tentación. Posteriormente, Dios le ordena a Moisés que le construya un lugar, lo que se conoce como el tabernáculo. El tabernáculo es ahora el lugar de la adoración, es el lugar donde todo Israel tiene que moverse alrededor de ese lugar, de ese tabernáculo. A ese lugar específico todo el mundo tiene que llegar, porque solo ahí baja la presencia de Dios a través de ordenanzas, ritos que ellos tienen que ejecutar para poder llegar a un lugar de adoración donde se celebra culto. Posteriormente al tabernáculo de Moisés se levanta el templo, el cual recibe el diseño de David, pero lo construye Salomón. Y el templo de Salomón exactamente lleva lo mismo. Es el lugar de adoración, ese lugar, es el centro. Ahí van las ordenanzas, ahí se ejecuta la liturgia religiosa. Pero en ese tiempo sucede algo extraño. David, antes del templo, David rompe el orden del tabernáculo. Y en lugar de llevar el arca al lugar de la adoración, él le construye otro lugar de adoración, que es en el monte Sión. Solo eso nos debería llamar la atención, pero mi punto es que siempre tenía que existir un punto de adoración, un punto de reunión, un punto donde se celebraba una liturgia. Cuando Jesús viene, observa el detalle. Cuando Jesús viene ya no va al templo. Y la única vez que llega al templo, ya de grande, porque de pequeño se lo llevaron para presentarlo delante del Señor conforme el rito de Moisés, cuando ya de grande entra al templo, solo llega al templo para agarrar a todos los que allá estaban a cinchazo limpio y los sacó y les dijo: ustedes convirtieron esto en juego de ladrones. De ahí se fue. ¿Y quién
tiene una conversación impresionante con la mujer samaritana. La mujer samaritana le está diciendo: Señor, ¿dónde hay que adorar? Porque ustedes los judíos adoran en Jerusalén y nosotros los samaritanos adoramos en el monte Gerizim. ¿Y qué es lo que le responde Jesús a la mujer samaritana? Mujer, te voy a explicar una cosa. Yo vengo a traer un nuevo orden. A partir de mí surge una nueva forma de proceder. Porque ya no será ni allá, ya no será ni aquí, sino que es la hora, y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores ya no tienen que ir a un lugar, porque ellos se convertirán en adoradores en espíritu y en verdad. En otras palabras, ahora el culto ya no estará limitado a un lugar, sino que ahora está suscrito a una persona. ¿Miran el cambio? Sí. Por eso es que Pablo en Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, la persona, espíritu, alma y cuerpo, vuestros cuerpos. Y él ruega por la misericordia de Dios que entendamos que ahora este cuerpo es el culto racional. En el nuevo pacto, el culto ya no es el lugar de la reunión. El culto es la persona que le celebra fiesta a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Yo le celebro culto a Dios. Ese es el nuevo pacto. Por eso es que ahora a este edificio ya no se le llama templo, porque Pablo nos enseña que en el nuevo pacto el templo soy yo. Sí. Entonces observen cómo cambió la cosa. Entonces corrijamos vocabulario. ¿Voy a ir al templo? No. ¿Voy a ir a la iglesia? No. Como bien hoy nos enseñó el licenciado Maco cuando le preguntó uno de sus alumnos: ¿usted a qué iglesia va? Y la respuesta del licenciado fue: yo soy la iglesia y asisto a la casa de Jesucristo su Señor. ¿Está bien la respuesta? Ok, esas respuestas son las que tenemos que tener todos nosotros. ¿Usted a qué iglesia pertenece? Bueno, si vamos a hablar del cuerpo de Cristo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. No. ¿A qué iglesia en Escuintla va? A ninguna. ¿Usted no se congrega? Bien, me congrego. ¿Dónde? Y Jesucristo Señor. ¿Esa es su iglesia? No. Yo soy la iglesia. ¿Sí? Tan sencillo. Y usted me dirá: pero pastor, ¿y ese detalle? Ese detalle, hermanos, le va a hacer que otros hermanos en Cristo sean sus enemigos. Porque dice que ya hablamos diferente. No estamos hablando diferente. Ahora estamos hablando correctamente según los conceptos que tenemos que definir. Entonces ahora la fiesta se celebra, pero uno. Por eso es que David lo comprendía y decía: señores, este es el día que hizo el Señor. ¿Sí? El día, ¿quién lo pone? Pero la celebración, ¿quién la pone? Por eso es que me alegraré y me gozaré. Es una responsabilidad personal de alegrarse y de gozarse. Entonces miren el error que cometemos. ¿Cuántos traen júbilo? Todos decimos amén, ¿sí? Pero porque la música nos está presionando. Pero quitamos la música y como si el júbilo se perdió. Porque ahora viene la verdadera pregunta: ¿cuántos traen júbilo esta mañana? Sí, yo sé que si tuviéramos música atrás, la euforia sí, pero se vuelve almático. Se vuelve almático. Pero cuando estemos en el Espíritu, ustedes mirarán que la música es totalmente diferente. Porque usted no necesita de la música para sentir júbilo. Usted necesita de entender su posición para tener júbilo. Y usted está posicionado en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, dice la Escritura. Así que concluimos que ahora el culto, ¿quién es? Yo. ¿Quién celebra culto? Entonces, cuando venimos a esta reunión, ¿cómo se le puede conceptualizar de acuerdo al nuevo pacto? Bueno, de acuerdo al nuevo pacto, Pablo nos da algunas figuras que podemos nosotros entender y poder aplicar, pero sin perder el contenido.
Entonces venir a esta reunión no es venir al culto. Esta reunión es una reunión que no tengo el tiempo de las escrituras, pero solo lo explico rápido porque esto es un repaso. Esta reunión, según 1 Corintios capítulo 11, lo primero que hay que traer aquí es mentalidad de iglesia. Pablo dice, cuando os reunís como iglesia. Vamos, diga, mentalidad de iglesia. La palabra iglesia, del griego eclesía, se traduce a la reunión de personas que se congregan para definir asuntos políticos. Trato de dar una definición que no es literal, pero encierra la verdad. Cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia, la palabra iglesia es eclesía. Y eclesía en su concepto original significa el lugar donde se reúnen personas que atienden asuntos políticos. Ahora, lo que hay que definir ahora, ¿qué es la política? Y si usted hubiera ido hoy a la clase, no tendría yo que hablar de esto, porque creo que hoy, como me lo explicó el licenciado Marco, quedó claro. ¿Cuántos estuvimos en la clase? ¿Quedó claro qué es política? No tiene nada que ver con partidos políticos, no tiene nada que ver con el gobierno público, sino que tiene que ver con el asunto de la legislación gubernamental personal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué mentalidad hay que traer aquí? Vamos, diga, ¿qué mentalidad hay que traer a esta reunión? De iglesia, ese es el punto que estamos viendo. Diga, de iglesia. ¿Por qué? Porque si usted trae mentalidad de culto, usted va a exigir música, va a exigir oración, va a exigir oren por mí. ¿No es mismo? Y usted va a creer que la liturgia establece canciones, anuncios, ofrenda, predicación, ministración y vámonos a ver la final del mundial. Sí, tengo que tocar las concupiscencias. No se preocupe, voy a terminar a tiempo. ¿A qué horas comienza el partido? A la 1. Muy bien, 1:05 termino. No es cierto. Gracias por venir. Dese un aplauso, usted vino a edificarse. Porque sabe que muchos no vienen por esas razones, pero está bien, nosotros hoy no me meto ahí. Diga mentalidad de iglesia. Entonces cuando usted se levanta, usted dice, ok, yo soy la iglesia, le he celebrado culto al Señor toda esta semana, pero ya el lunes necesito celebrarle culto. Así que voy el domingo a edificarme para que mi culto el lunes sea mejor. ¿Cómo lo oyen? Vamos, ¿cómo lo oyen? Señores, yo vengo aquí a que me enseñen cómo hacer un mejor culto mañana. Cuando yo entiendo eso, logro entender aquellos que no rompen la liturgia tradicional. ¿Por qué nadie quiere asistir a la iglesia evangélica como tradicionalmente se le llama? ¿Por qué? Porque nos tildan de hipócritas. Es que así como para ser como ese, que yo lo vi en el trabajo hacer cosas, lo vi chupando, lo vi mujereando, a la señora la vi chismeando, y así como ellos, ¿para qué? Si allá afuera, ¿cómo se comportan de mal? Y el domingo están levantando las manos, como si nada hicieran, tan santos que se ven. ¿Y cómo nos tildan? Hipócritas. Tienen razón, pero cuando uno entiende que el culto es afuera, entonces, señores, ¿cómo se comporta uno? Diferente. Mira, te traigo un chisme, no puedo. ¿Por qué? Es que soy iglesia, el culto, no puedo. ¿Sí? ¿Sí? O estoy hablando así en ciencia ficción. No, ¿verdad? Cuando llega alguien y le dice, mira, fíjate que te traigo un negocio, pasate este queso de Tacisco para México. Entonces te dice, no, mira, no puedo. ¿Por qué? Porque entonces mi culto sería extraño. ¿Cómo voy a celebrar culto pasando cocaína a otro lado? No, realmente ese culto no se quedó presente. Entonces se le oye, de verdad, ¿sí? Mira, y te invito el domingo a que vayas a la reunión de nosotros. Entonces vas a decir, me parece. ¿Qué te enseñan ahí? Me enseñan a celebrar un buen culto todos los días, ¿sí?
Las mujeres, en lugar de usar esas payamas matapasiones, ¿sí?, que pudieran llegar con sus maridos y con el encanto y la belleza, el ideal de belleza femenina que Dios les ha dado, y dicen, wow, ahora cómo has cambiado. Allá la pastora me enseña. Hombre, usted le celebra culto a su marido, pero de una manera extraordinaria, que él va a decir que se repita, que se repita. Es la primera vez que vamos a cantar toda la noche sin parar. Bueno, entiendan el chiste. Así que el concepto iglesia cambia, el concepto culto cambia. Y en relación a eso, ¿cómo poder mañana levantarnos para mejorar el culto? Yo quiero hablar de hoy de un problema que todos padecemos, y es el problema de la falta de liquidez, problema financiero. Cuando uno mira el aspecto financiero del nuevo pacto, hay cositas que uno tiene que entender, que en el nuevo pacto todo se sobredimensionó, y que en el nuevo pacto las cosas son muy diferentes a lo que el antiguo pacto estableció. Pero para poder llevarlos a esa edificación, el día miércoles establecíamos el título de la plataforma que vamos a iniciar, que se llama La Mujer Tipo de la Iglesia. Por favor, ayúdenme. Si usted le quiere poner título al mensaje del día de hoy, el día de hoy el título del mensaje es La Mujer Tipo de la Iglesia. Cuando usted mira en la palabra de Dios a las mujeres que Dios permitió que con nombre o sin nombre aparecieran en el legado divino para nosotros, las mujeres tienen un rol de ser una sombra o una figura también de lo que Dios espera que sea su iglesia. Por lo tanto, usted puede estudiar a cualquier mujer de la Biblia. Usted tendrá que aprender a ver el mensaje, la sombra, la figura que está escondida ahí, como un mensaje para la iglesia del día de hoy. Dios desea que la iglesia del día de hoy sea una Débora. El mensaje de Débora no está para las mujeres. Se puede aplicar, no tiene nada de malo hacerlo, pero realmente perdemos su esencia si lo dejamos exclusivamente para la mujer. Realmente Débora es un mensaje para la iglesia. Débora es un mensaje para el hombre y la mujer de hoy, como todos debemos de ser según Débora. Por eso yo decía el domingo, si usted quiere mejorar su culto, piense como mujer. Eso tendría que haberle arrancado un amén a las mujeres, pero bueno, no sé si las mujeres me oyeron. Pero si usted quiere mejorar su culto cada día, debe de aprender a pensar como mujer. Porque las mujeres representan un mensaje en la esencia de lo que la iglesia tiene que ser hoy. Pues hicimos varios ejemplos el miércoles, no tengo el tiempo para ver todos los ejemplos que se pueden aplicar, pero quiero que mantengan eso en mente. Aún pudimos ver según Gálatas 4, lo tenía ahí en pantalla, pero creo que no nos dará el tiempo, porque tal vez lo desubique, cómo Pablo utiliza a dos mujeres para explicar el nuevo y el viejo pacto. Eso es tremendo. El mensaje. Es interesante encontrar a Agar, la empleada de Sara, esposa de Abraham, que es el tipo de la iglesia legalista, de la ley, y cómo Sara representa para nosotros el tipo de iglesia bajo la gracia. Eso lo vimos el miércoles. Se lo dejo como tarea, si a usted le gusta leer, escudriñar y estudiar Gálatas capítulo 4, le va a ayudar en gran manera. Esta mañana vamos a aterrizar en la historia de dos mujeres, historia que para nosotros es un mensaje que los profetas dejaron establecido en la palabra para la iglesia del día de hoy. Debo de colocar bien esta plataforma. Televisión no tiene esta escritura, pero si me lo pueden buscar, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Creo que televisión no tiene eso, pero si televisión me puede buscar. Primera de Pedro,
capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada para ¿quiénes? Para nosotros. Oiga esto. Los profetas que profetizaron, en otras palabras, los profetas que obraron de acuerdo a su función, a su llamado, todos ellos hablaban de un regalo. Diga, un regalo. Vamos, tiene que posicionarse correctamente para entender hoy. Diga, los profetas profetizaron de los regalos para nosotros, de la gracia destinada a vosotros. Y no solamente profetizaron, sino mira esas dos palabras: inquirieron y lo hicieron diligentemente. Esa diligencia fue la indagación acerca de ¿qué? ¿Acerca de qué? De la salvación. La palabra salvación tiene muchas connotaciones en su concepto original. Tiene que ver con la liberación espiritual eterna, que es el regalo inmediato que Dios le otorga al hombre que acepta sus condiciones de salvación en la cruz del Calvario. Eso se llama salvación del espíritu. La liberación inmediata, eterna, que Dios otorga al ser humano. Eso es salvación. La palabra en su original es sozo, pero viene de una palabra sotería que tiene que ver con más que solamente salvar nuestro espíritu. La palabra sotería tiene que ver con el regalo de salud para no enfermarnos. Vamos, dije, la palabra sotería tiene que ver también con el regalo de salud para no enfermarnos. ¿Sí? Porque cuando usted recibe la salvación, usted no solamente recibe la liberación espiritual eterna, sino que también recibe la salud, que por sus llagas ya fuimos curados. ¿Sí? Eso es salvación también. Salvación también significa prosperidad material. Tiene que ver con asuntos de dinero. Una persona salva no puede solamente presumir de su eternidad espiritual, sino que también debe de traer hacia el hoy la salud que le corresponde, pero también el bienestar material que corresponde. ¿Me estoy explicando? El asunto del dinero no es malo, porque el dinero es un objeto amoral. El dinero no tiene moral. Quien le da moral al dinero es la persona. La persona puede usar el dinero para bien o lo puede usar para mal, pero en sí el dinero no es el problema. Pablo le explica a Timoteo que el verdadero problema en relación al dinero es el amor que se le tiene. En estos últimos días fuimos sorprendidos en una noticia que involucra a escuintlecos. Una jovencita de 22 años, señora, la mata el marido. Un joven de 26 años. La noticia sorprende. La noticia dice, ¿y cómo puede suceder algo así? Y en la indagación que hace la policía, descubren que esta señora le habían comprado un seguro de vida de $500,000 de quetzales. Pueden ver ese detalle. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Pero el dinero es problema? No. Alguien dijo, hermano, el dinero no es la felicidad. Pero yo le dije, pero mire que cómo se le parece. ¿Por qué Dios quiere a un pueblo próspero? ¿Por qué tiene Dios el deseo que viene desde su plan eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis? Una sobreabundancia en el pueblo. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que encontrar que existen prioridades. Dios quiere su prosperidad, porque Dios sabe que si usted coloca bien sus prioridades, usted destinará su deseo de tener dinero correctamente y su actitud será correcta.
A eso se le llama poder tener recursos para subsidiar el reino de Dios. Se lo explico. Trato de ir a la Biblia para no perderme el tiempo ahí, porque me voy a detener en el ejemplo de estas dos mujeres, pero necesito hablarle de esto. Todos los proyectos que se tienen que desarrollar aquí en la tierra por designio de Dios necesitan recursos. ¿Me explico? Todos los proyectos que usted quiera desarrollar aquí en la tierra necesitan recursos. Todos. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a multiplicar y te bendeciré. O sea, la idea de bendecir a Abraham no fue de Abraham, fue de Dios. Dios es el que trae la intención de decirle a Abraham, te bendeciré en gran manera. De tal forma que cuando usted lee a Abraham, dice que Abraham no era rico, la Biblia dice era riquísimo. En palabras de hoy le hubiéramos dicho que multimillonario, ¿no? En aquel tiempo le escribieron riquísimo. Pero por favor, no me pierda de vista, la intención de enriquecer a Abraham, ¿era de Abraham o fue una idea de Dios? Fue idea de Dios. Entonces, hermanos, si es idea de Dios, Dios tiene la excelente idea de hacerme heredero de las promesas de Abraham, porque si alguno está en Cristo, ciertamente la Escritura establece que el linaje de Abraham somos. Lo que significa que si Dios quiso eso para Abraham, señores, eso quiere Dios para mí. No, hombre, alguien tiene que decir, señores, eso es lo que tiene Dios como deseo para mí. ¿Pero por qué? Porque Dios necesita subsidiar los proyectos. Esa es la idea original. Obsérvenlo en el mundo natural. Cristóbal Colón tuvo una idea. ¿Cuál fue la idea de Cristóbal Colón? Señores, yo creo que detrás de ese charco no es que uno se caiga porque no existe eso, sino que allá debe de haber algo. Y yo me voy a aventurar y yo lo voy a ir a buscar. Pero Cristóbal Colón sabía que su proyecto necesitaba recursos. ¿Y a quién le fue a pedir recursos? A los reyes. Porque se supone que los reyes tienen los recursos. ¿Cuántos reyes y reinas hay aquí? Porque Él nos hizo reyes. ¿Sí? Porque se supone que nosotros tenemos la intención de subsidiar proyectos. La iglesia evangélica ha entendido el punto de dar más allá de lo que su mente puede. Tal vez déjenme aterrizar otra vez en el Homo Vides. La iglesia evangélica ha dado su dinero más a lo que pueda ver que aquello de lo que puede pensar. Me explico. La iglesia evangélica, y hablo en términos generales, no porque haya sido pastor de muchas iglesias, pero he conocido pastores, estoy hablando en términos tradicionales, iglesias y todo ese rollo, para entenderme en el asunto, no porque estoy perdiendo los conceptos. He visto a pastores que no pueden suspender un servicio de domingo porque si se suspende el servicio de domingo, se suspende el día donde más dinero entra. Pregúntale a un pastor, atrévase. Pastor, ¿y por qué no suspende su servicio este domingo? ¿Sabe cuál fue el lío en México cuando jugó México contra Brasil ahorita en las eliminatorias? ¿Cuál era el gran lío de las iglesias evangélicas? Que el partido era en un horario de servicio. Y como si sopesamos México contra Brasil versus el culto diario, ¿para dónde se inclinaba toda la mara? Entonces hay que ser estrategas, ¿sí? Traigamos la pantalla aquí, ¿sí? Pero ¿es para que usted se edifique o es porque ese día entra dinero?
Porque la iglesia evangélica aprendió a dar más por lo que puede ver que aquello de lo que puede pensar. Y señores, los proyectos de Dios no están sujetos al pago de la luz, no están sujetos al mantenimiento de un edificio, porque señores, mientras que usted tenga mentalidad de solo subsidiar un presupuesto, usted no va a tener los anhelos. ¿Para qué quiere Dios que usted sea riquísimo? No creo que me estoy explicando, voy despacio. ¿Por qué razón las personas siguen diezmando el 10%? ¿Por qué razón? Porque el Homo Vides vence al Homo Sapiens. Y estoy hablando de los que diezman. ¿Pero qué pasa con aquellos que ni diezman? Señores, ¿ustedes creen que aquí se paga la luz con cascaritas de güero? ¿Ah? Cuando en concepto de ley, Malaquías 3:10 dice: traed los bienes al alfolí y hay alimento en mi casa. Diga, alimento en mi casa. El diezmo tiene la intención de traer alimento a la casa. Mínimo el diezmo, mínimo. Como estamos en la era del mundial, piensen un momento en esto. Piensen por favor un momento en esto. Argentina, que no sé cuántos millones de argentinos pueden ser, y más aquellos que se le agregan en el camino. Todos los argentinos tienen hoy la esperanza en un hombre que no tiene nada de malo. Está bien, perfecto. ¿Quién es? Leo Messi. Pero piensen por favor esto: que Leo Messi esté ahorita pensando que tiene que pagar la luz mañana. No. Olvídese de los millones que gana Messi. No. Piense que Messi tuviera ahorita la pena de pagar la luz mañana. Piense que Leo Messi tuviera hoy el conflicto de que tiene que darle gasto a su mujer. ¿Cómo llega a la cancha hoy? Los únicos nervios que tiene Messi hoy antes de entrar a la cancha no es financiero. Pero los que traen lo que es eterno, la palabra de Dios, venimos con un conflicto eterno porque mañana hay que pagar la luz. Y los que fueron llamados para subsidiar eso, para quitarle esa carga al ministro, muy bien, gracias. ¿Por qué? Y los entiendo. Tienen tantos problemas personales. ¿Para qué voy a estar pensando en los problemas de otro? Como dijo alguien, mi hermano, si yo te cuento mis problemas, más tus problemas suman un montón de lágrimas y aquí nos ponemos a llorar todos juntos, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Pero señores, su diezmo y su ofrenda tiene que ir más allá del subsidio de un recibo de luz. Porque los proyectos del reino tienen que ver más allá que el mantenimiento de un edificio. Los proyectos de Dios involucran naciones. Y después de hacer discípulos, ¿a dónde? A todas. Ahora, si el proyecto de Dios es lo que nosotros estamos entendiendo hoy, la idea original de Dios, la proyección del reino de los cielos, las verdades de la gracia, el orden correcto del nuevo pacto, ¿cuántos creen ustedes que esto es necesario llevarlo a otras dimensiones? Dale, muy bien la mensa aquí. Tal vez no me expliqué. Señores, me dicen a mí: pastor, ¿por qué no tiene un programa en la radio? Porque no tengo un formato. Porque el único formato que mi mente tenía en ese entonces, ¿cuál era? El mismo. Vaya a la radio y ore por los hermanos, ore por los enfermos,
predique la palabra. Pero ahora entiendo, señores, que hay algo más que culto. Porque una cosa es hacer la obra de la iglesia y otra cosa es hacer la voluntad del reino. Usted nunca encontrará en la Biblia la obra de la iglesia. Usted encontrará el propósito de Dios en el reino. Ahora pregunto, si tenemos la tarea de poder llevar el evangelio del reino, las verdades de la gracia y el orden del nuevo pacto, y hay que sacarlo de estas 4 paredes, significa que hay un proyecto macro que hay que subsidiarlo. Y si yo lo entiendo y revelación viene, Dios, por la visión que tengo, envía la provisión que se necesita. Pero si usted sigue pensando 10%, señores, démosle gracias a Dios que a Abraham se le ocurrió dar el 10%. Porque nadie le dijo a Abraham que le diera el 10% a Melquisedec. Eso fue revelación, actitud de honra. ¿Qué hubiera pasado si a Abraham se le ocurre darle la mitad? ¿Cómo estuviéramos ahorita si con el 10 tenemos problemas? ¿Y qué pasa en el nuevo pacto? Es que, hermano, yo puedo ver ahí en el Nuevo Testamento que ya nos habla del diezmo. Claro, porque va usted a estar hablando de una ley si ahora usted vive en una gracia. Y por gratitud se supone que la gratitud va más allá que un 10. O yo no sé si los maridos le tienen gratitud a sus esposas de haberlas visto 9 meses embarazada. ¿Cuántos saben en la incomodidad de los 9 meses del embarazo? Mujeres, ¿es incómodo los 9 meses? El dar a luz puede ser natural o innatural. Si la operan, de todos modos sufre. ¿Quién se levanta a chinear al güiro cuando chilla en la noche? ¿La mamá o el papá? Más la mamá. También yo sé que el papá, no estoy haciendo un lado de los hombres, porque yo me levanté, tengo 3 hijos y me levanté tal vez 2 veces, y agradecido tiene que estar. No. ¿Cuál es mi punto? Pero si mi grado de honra hoy hacia mi esposa sigue siendo el mismo que cuando éramos novios. Señores, cuando yo era novio con Olga, yo la llevaba a Santander. No sé si usted conoció Santander, pero yo ahí la llevaba y yo le compraba una enchilada y un fresco de fresa. Eso era lo que yo le invitaba. Ahora, señores, ¿qué pasaría a estas alturas del partido con 30 años de estar viviendo juntos? Más de 30 años de estar viviendo juntos. Que ahora la honra sea una enchilada y un fresco. O sea, piensa un momento, ¿qué? ¿Estaría correcto que hoy siga? Por lo menos ya un chuchito, tamalito. O sea, por lo menos ya se sube algo. ¿Sí me estoy explicando? Lo mismo es Dios. En un viejo pacto Dios le dejó la ley, pero en el nuevo pacto le dejó una gracia. ¿Qué es mejor, la gracia o la ley? Entonces, si la gracia nos demanda, ¿cuál debe ser la gratitud? Gracia. Dar de gracia lo que también habéis recibido de gracia. La misma gracia, favor inmerecido que se te dio, devuélvela. En el nuevo pacto no existe diezmo. Existe diezmo, treintiesmo, cuatritiesmo, quintitiesmo. Porque el nuevo pacto es a través de gratitud. No. Da el diezmo, hijo, porque así dice la Biblia. Homo vides le gana al Homo sapiens. La final, terminamos. Primera de Reyes 4, televisión. Diga la mujer, tipo de la iglesia. La mujer es un tipo de la iglesia. En Primera de Reyes, capítulo 4, está la historia de 2 mujeres que fueron con un profeta. Perdón, que un profeta llegó a ellas. Quiero que mantengan siempre en mente que los profetas indagaron diligentemente sobre la gracia de esta salvación que a nosotros se nos fue dada. Lo que significa que los profetas no hicieron milagros al azar, no tuvieron intervenciones al azar, todo fue con propósito, con un hecho pensado.
Toda intervención de un profeta tenía que ver con una sombra o figura que tenía un mensaje para la iglesia de hoy. Ellos quisieron ver lo que nosotros tenemos. Ellos ni lo pudieron ver. Ellos lo anhelaron tener. A nosotros se nos fue dado completamente por la herencia que Cristo nos dejó. La primera mujer que quiero que miren que es tipo de la iglesia es la que aparece ahí. Dice, una mujer. Es interesante que a estas dos mujeres no se les dice el nombre. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes, profeta Eliseo, que tu siervo, quien era mi marido, era temeroso de Jehová. Pero fíjate, mi querido Eliseo, que mi marido cometió un error. Yo soy una mujer que me casé con ese marido. Permítame parafrasear esos versos para poderle dar el mensaje. Eliseo, yo soy esa mujer que se casó con ese marido. Pero fíjate que ese marido tenía tanto la influencia de nuestro alrededor que le encantaba la vida profética. Ese hombre era tan temeroso de Dios que nos levantábamos a orar todas las mañanas a las 5 de la mañana. No fallamos nunca. Ese hombre era tan temeroso de Jehová que siempre nos puso en ayuno. Estuvimos ayunando 40 días, un día ayunamos 8 días, un día tuvimos el ayuno de Daniel, otro día pusimos a ayunar hasta el chucho de acuerdo a Jonás. Mi marido era un hombre temeroso de Jehová. ¿Y sabes qué hizo mi marido conmigo, profeta? Me enseñó todo lo religioso que puede haber. Asistíamos a los cultos, cantábamos en todas las reuniones, nuestros hijos eran parte del grupo de alabanza. Todos tuvimos un involucrar en los aspectos divinos. Pero fíjate que mi marido se murió. Y ahora que mi marido ha muerto, descubro algo. El tipo no sabía manejar su dinero. Me dejó endeudado. Tengo tal grado de endeudamiento, Eliseo, que los acreedores, según la ley que nos gobierna, establece que si alguien no puede pagar su deuda, tiene el derecho de tomar a los hijos y llevárselos como esclavos, como pago de la deuda que yo no puedo solventar. Quiero que por favor observen la escena, porque no estoy exagerando. Siendo reservado, esta mujer representa a la iglesia que tuvo un marido que solo les enseñó los aspectos religiosos, pero nunca les enseñó los aspectos de la buena mayordomía para poder ser otro tipo de mujer. La iglesia evangélica representa en muchas ocasiones este tipo de mujer. Le encanta lo religioso, le encantan los asuntos porque de este tipo, porque solo logran relacionar a Dios en los asuntos, entre comillas, espirituales. Es que ahora ya no voy porque ya no hablan, ya no oran, ya no hablan en lenguas, ya no hay milagros. ¿De qué les sirven milagros? ¿De qué les sirven lenguas si cuando usted regresa de aquí tiene deudas? ¿Me estoy explicando? Señores, ¿es una verdad o estoy exagerando un poco? Señores, el hecho de salir a trabajar mañana va con la esperanza de poder obtener lo suficiente para lo mínimo que necesito yo para cubrir mi mes. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el cable, tengo que pagar el colegio, tengo que dar la comida, y sobre todo eso, ahora me piden el diezmo. Y ahora salen con la idea que ahora es el veintiesmo, el treintiesmo. Es una locura. ¿Cómo es posible? Porque el endeudamiento
Es una trampa que el diablo hasta hoy nos tiene, de tal manera que no nos hace pensar de lo que Dios quiere en nosotros, que Él no nos quiere en deuda, Él nos quiere riquísimos en todo. Déjeme darle estos detalles de deuda porque creo que pueden enriquecer su conocimiento. La palabra deuda tiene dos connotaciones en el hebreo. Escuchen. La primera es la palabra casal, así como lo oye, casal. La palabra casal significa dejar endeble, desfallecer, tambalear, tropezar, estorbar, agotar, hacer caer, desmayar, derribar, morir. Dígame usted si una deuda no tiene la capacidad de hacernos desfallecer, tambalear, tropezar, estorbar, agotar, hacer caer, desmayar, derribar y por último, señores, hay quienes se matan por asuntos de endeudamiento. Morir. Cuando esta mujer llega, le dice: Señor, yo he caído en tal grado de endeudamiento que estoy desmayando, tambaleando. La falta de congregarse de muchos, los cuales se les comprende, es por la necesidad que tienen de ir a trabajar, porque si no trabajan no obtienen el recurso que desean. Entonces, por favor, quiero que quede bien en su espíritu. En mi enseñanza de hoy, para poder salir a celebrar un mejor culto mañana, debo de entender que, según entiendo aquí, el profeta nos hace ver un panorama de una iglesia que representa a esta mujer que está endeudada, pero una mujer que asistía al culto. ¿Sí? En lo tradicional. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Una mujer que oraba, una mujer que ayunaba, una mujer que era temerosa de Dios, con toda su familia, su marido, sus hijos, todos cumplían con los asuntos religiosos, en la liturgia, en todas las demandas, pero había un serio problema. En asuntos de finanzas eran pésimos. Cuando Eliseo ve esa situación de la mujer, Eliseo hace un milagro por ella o por nosotros. Voy de nuevo. Si los profetas indagaron diligentemente sobre esta salvación que a nosotros se nos fue dada, y los profetas diligentemente inquirieron en los asuntos de Dios, quiere decir que este milagro a esta mujer fue por ella, o en lo profundo la intención era para nosotros la iglesia. Para nosotros la iglesia. Porque los profetas lo hicieron para nosotros. ¿Y qué es lo que hace el profeta? El profeta le dice a la mujer: ¿qué es lo que tienes en tu casa? Lo que representa para nosotros es que todo el recurso que usted necesita para salir adelante es un recurso que Dios ya le dejó y lo tiene. Por eso es de que en el nuevo pacto usted no busca la bendición, usted tiene la bendición. En el nuevo pacto usted no tiene que ir a buscar afuera lo que ya tiene adentro. Eso es lo que los hermanos no han entendido. Los hermanos, hagamos algo para que Dios nos bendiga. Ayunemos para que Dios nos bendiga. Oremos para que Dios nos bendiga. Usted ya no tiene que hacer nada para que Dios lo bendiga. Dios ya lo bendijo por la sangre de Cristo. En la cruz Él nos bendijo. Ya vosotros estáis benditos con toda bendición. ¿Con toda qué? Mire, si a usted le gusta la Biblia, es un estudio que estoy preparando, lo haremos un día de esto, no sé cuándo. En el libro de Efesios aparece esta expresión 4 veces: lugares celestiales. Solo por mí, un dato curioso, usted no va a encontrar más que en Efesios esa expresión de Pablo: lugares celestiales. Y la menciona 4 veces. Bien, cierra el paréntesis porque es otro detalle. ¿Cuál es la primera mujer? Una mujer que atiende los asuntos religiosos, pero tiene pésimas finanzas. ¿Me estoy explicando?
Hermanos, eso no debe ser nuestra posición. Usted conoce un milagro. La mujer tenía vasijas. No, perdón, ¿qué tenía la mujer? Aceite. Solamente para hacer aceite, para hacer un pan. Sí, harina. Pero fue a pedir vasijas prestadas a los vecinos. Aquí hay un lindo mensaje. El poder del mutualismo, señores. Tengo que decirlo. Mire, hágame un favor. Haga así gráficamente como si le destapara el coco a la hermana que está en la par. Así, destape el cerebro. Dígale, te voy a destapar el coco, dígale. No, hombre, de verdad, señores. Ay, es que si lo entendiéramos, señores. Fíjense que cuando Salomón, voy a ser con usted franco, vamos a ver a la otra mujer el otro domingo, porque me va a llevar más tiempo y como bien dice mi esposa, la mente recibe lo que las nalgas aguantan y por más que usted tenga una buena silla ahí, yo sé que tengo presión con el mundial sí. Muy bien. Salomón, que es el rey más sabio de toda la tierra, dijo lo siguiente. Eso está en el capítulo 30, como en el verso 28. Dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, pero las 4 son más sabias que los sabios. Wow. Ahora dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, pero las 4 son más sabios que los sabios. Número 1, la hormiga. ¡Wow! La hormiga, sí. Que en tiempo de verano prepara su comida para que no le falte en el invierno. Diga ahorro. ¿Quién hace eso? La hormiga, eso que usted mira ahí que la mata con un dedo, ¿sí? Esa que deja usted un poco de miel, un poco de azúcar y saber de dónde salen. Esa hormiga, dice Salomón, es más sabia que los sabios. 2, el conejo. El conejo, que no fue a la universidad a sacar ingeniería, que no fue a la universidad a sacar arquitectura, pero construye su casa en las peñas y nunca se cae. El gobierno hizo casas en San Marcos después del terremoto y en este temblor se cayeron. Puede imaginarse el conejo más sabio que... Bueno, diga la hormiga, el conejo. 3, la araña. La araña. La cual atrapas con la mano, dice Salomón, pero construye sus telarañas en los palacios del rey. O sea, siempre arriba. Sí, ¿has visto las arañas? ¿Dónde hacen? Allá, arriba. Voy a ir a su casa y vamos a ver. Arriba. Y 4, la langosta. Que no tiene capitán quien les gobierne, pero entendieron el poder del mutualismo. Salen por cuadrillas. La langosta es el grillo es insignificante, que solo uno no le hace mella a un campo de sembrado de maíz. Pero venga una plaga de langostas sobre ese sembrado, ese sembradío de maíz. Cientos de miles de langostas, ¿qué hacen con esa hectárea, esa manzana se la comen, la queman? Poder del mutualismo. Cuando esta mujer necesitaba el milagro, le dice Eliseo, ve con todos tus vecinos. ¿Con quiénes? Y préstales vasijas y no pocas. ¿Sí? O sea, la mentalidad de escasez te la vas a quitar, mujer. Ay, perdone, vengo por una. No, por una. ¿Cuántas vasijas tiene? 10, deme 11.
Sí, porque él tenía que cambiar la mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Ve y presta vasijas y no pocas. Mira el poder del mutualismo. La mujer llega y va con sus vecinos y consigue una, y consigue dos, y consigue 3, 4, 10, yo no sé. Pero que le sacaron el problema, le sacaron el problema. A tal punto que la historia de esta mujer que posiciona a la iglesia como ese tipo, le dice el profeta: ahora que lo vendiste todo, mira negocios, ahora que entraste en el mundo de los negocios, tienes tanto de ganancia, y le dice lo siguiente: ve y paga a tus acreedores primero. ¿A quiénes? ¿Por qué? Porque entonces ya no iba a tener nada que la desmayara, nada que la hiciera desfallecer, nada que le quitara el sueño. ¿Cuál es la intención de Dios? Quitarle la pena de pagar. Por eso es de que el pan nuestro de cada día, ¿cuándo me lo tiene que dar? Para que no pidas mañana el pan que hoy te lo puede dar todo. Charlie, ¿cómo sería vivir sin ya despertarme pidiendo porque Él me dé dinero hoy? O sea, que ya, piensen, ayúdenme por favor, ¿cómo sería levantarse hoy, usted, que su oración vaya solamente a: Señor, te doy gracias, gracias, Padre. Papi, pida por dinero. Ay, tenemos suficiente. No, dinero ya no. Otra cosa, pida salud. Salud, todos tenemos. Mi catarro llega aquí. Sí. O sea, ¿cómo será esa vida? Por favor, ¿cómo será vivir esa vida? ¿A quién le gustaría vivir una vida que usted ya no tiene que perder tiempo en estar orando por dinero? Vamos, hermano, por favor. No es conmigo, es con Dios. Porque Dios lo primero que le dice al profeta: ok, con ese dinero que ahora tienes, lo primero que hay que hacer es cancela a tus acreedores. Porque la otra palabra de deuda, y aquí termino, y ya le voy a hablar del poder del mutualismo. La otra palabra de deuda es cachado. K-A-C-H-A-D, cachado. Mire cachado, por favor, oiga esto. ¿Está listo? Cachado. Poder aniquilador financiero. Wow. Oiga esto. Alguien que por conjuro o poder de la magia hechiza e idiotiza para endeudarse. Wow. Salió el nuevo smartphone y venga y cómprelo. Toda la publicidad que existe es el poder de la magia que con hechizo lo idiotiza a uno para endeudarse. Dijo que ya pagamos la bajía, ya, ahora nos sobra para que compremos otra cosa. ¿Y qué vamos a hacer? Endeudarnos más. Yo no sé si estoy hablando con la gente correcta, pero yo no estoy hablando por mí. Señores, ¿cómo sería la vida del creyente si entendiera lo que los judíos entendieron de parte de Dios? Señores, los judíos, por favor, yo sé que alguien ya lo conoce, pero aquí termino. Señores, cuando la colonia judía se establece en un país que no es Israel, por ejemplo Panamá, que yo lo vi, y llega un judío y no tiene dónde posicionarse, lo primero que ellos hacen es absorberlo. Aún el propio judío sabe que tiene que ir a buscar a ellos. El judío aterriza y lo primero que pregunta es: ¿dónde está la colonia judía? Y cuando llega a la colonia judía le abre las puertas y le dicen: ok, venite a mis negocios, pero eso sí,
Vos no vas a ser trabajador mío toda la vida. Te doy 2 años para que te desarrolles, porque dentro de 2 años te libero, porque tú eres cabeza y no puedo. Judíos, mentalidad judía. Coreanos. Señores, cuando yo viví en Victorias, Colonia Victorias, en Victoria he vivido siempre, cuando viví en la Colonia Victorias, todos los coreanos, ahí alquilan casas muchos coreanos, ¿no, Charlie? Vienen los hijos de Charlie, ya casi es coreano. Pero el sueño que le está atacando me gusta Victoria. ¿Qué lo sabrá? ¿Qué lo sabrá? Pusieron un restaurante, una señora coreana. Yo llegué a la 1 de la tarde, vacío. Pobrecita la chinita, dijeron. Me fui. Llegué a las 7:30 de la noche, vacío. Ay, pobrecita la chinita. Y miraba yo a todos mis contemporáneos con sus tiendas alrededor y ellos con ventas en movimiento. Y la chinita, sin nada. Un día llegué a las 12 y cuando llego a las 12, lleno de coreanos. Y yo me quedé viendo y dije, wow, qué lección, Señor. El restaurante no es para mí, es para ellos. Lo que producen en las maquilas y generan dinero, no se lo van a dar a puro campero. Se lo van a dar a la coreana, para que la coreana levante su nivel económico y ellos satisfagan su necesidad de comer. ¿Se me estoy explicando? Usted tiene una carnicería y mañana tengo que ir a comprar carne. ¿A dónde tengo que ir? Al país, hermano. Con las ofertas que salieron. ¿Sabías que por la compra de esa playera Messi recibe $1 centavo? ¿Sí? ¿Sabían que por la compra de esta playera el equipo de polo de Alemania recibe un porcentaje? Porque esos no son babosos, ¿no? No sé si me estoy explicando, hermano. Si entendiéramos el poder del mutualismo, echémonos la mano todos. Si entendiéramos. Yo necesito cambiar aceite para mi carro y Danilo tiene una venta de aceite. Danilo, si aquí hay 50 carros, en un mes le levantamos su economía, nosotros. Pero nosotros mismos en un mes le desgraciamos su economía, nos vamos con otros. ¿Sí me explico? Pero sí, te adoro, Señor, te adoro. Y usted mira a los hermanitos ahí, y uno dice, Señor, y ese culto racional en el fuera, tan dividido. Pero eso sí, esa mujer salió de sus deudas. Yo decreto que vienen sobre nuestros días tiempos donde deudas no serán para nosotros, donde se cancela todo lo que la mala mayordomía nuestra, por estar sumergidos en asuntos religiosos, no nos permitió tener una mentalidad que vaya más allá para poder dar un culto y honra a Dios a otra dimensión. Y Señor, rompo con la envidia, el egoísmo, y decreto el amor tuyo, Señor, donde nos des estrategias para que como pueblo podamos entre nosotros encontrar el apoyo en el principio correcto de que tú quieres enriquecernos porque hay proyectos para subsidiar, Señor. Mi dinero es más, Señor, que para el pago de una luz. Señor, tú me darás en abundancia para poder subsanar proyectos en radio, en televisión, Señor, de poder llevar, Señor, esta palabra del reino para quitar lo religioso en la gente, para posicionar a las personas en la verdad de la gracia y no en la condenación que suelen habitar, para poder llevar, Señor, el orden correcto del nuevo pacto y romper con todas las estructuras religiosas en liturgia, Señor, que ya no operan, que a la verdad tienen cierta reputación, pero carecen de poder contra los apetitos de la carne.
Proyectos, Señor, que nos llevarán a televisión. Proyectos, Señor, que nos llevarán para edificar escuelas. Edificar, Señor, a nuestro alrededor hospitales que tengan mentalidad de reino, conceptuando, Señor, la ayuda mutua. Y decreto, Señor, que como Eliseo milagrosamente proveyó para que una mujer pudiera salir de sus deudas, Señor, yo decreto de nuevo sobre el establecimiento de esta verdad, sobre la casa y sobre los que oyeron este mensaje a través del internet y a través del CD. Yo decreto en el nombre de Jesús que todos los que nos amarremos y posicionemos en relación a esta mujer, que tú no quieres una iglesia limitada, Señor, vienen milagros sobrenaturales. Señor, sobre cada persona emprendedora, levante la mano toda persona emprendedora, en el nombre de Jesús. Señor, sobre toda persona emprendedora, Señor, colocando la prioridad establecida de primero el reino y su justicia. Señor, tú nos darás recursos para subsidiar proyectos, como un Colón, Señor, que necesitó de un rey para poder hacer la labor de conquistar las Américas. Señor, que así sea en la vida de nosotros, ser nosotros los reyes, que tengamos la capacidad de subsidiar, Señor, no solamente el presupuesto de la congregación, de la casa donde, Señor, me reúno para que me den el alimento diario, de quitarle al pastor, Señor, la preocupación de la luz, la preocupación, Señor, de lo que tiene que pagar mañana, para que tenga la libertad, Señor, y tenga su mente libre de toda esa opresión y traernos un pan que alimente nuestro espíritu. Señor, que podamos llevar a dimensiones sobrenaturales esta palabra. Señor, que puedas tú generar ideas en mi mente. Dame la gracia y el favor necesaria, Señor, delante del hombre, para que todo lo que yo emprenda, Señor, traiga como resultado una prosperidad integral. Entiendo mi posición espiritual, emocional y física, pero también entiendo la parte económica, la parte del dinero. Señor, no le tengo miedo al dinero. Decreto, Señor, a los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, por una palabra del reino, que suelten los recursos, que mi Edén genere lo necesario para hacer el propósito divino. Vamos, por favor, alguien que sea sacerdote, que diga: mi Edén proveerá todo recurso para el propósito divino. Edén es el ambiente donde usted se mueve. Edén es el lugar donde usted se desenvuelve. Edén es donde Dios lo puso. Y ahí donde Dios le puso, Dios le dio árbol que tiene toda semilla para que pueda tener todo fruto y usted pueda tener todo recurso. Yo decreto en el nombre de Jesús que los Edenes, ambientes de los cuales Dios nos ha hecho habitar, sueltan los recursos necesarios, porque mi prioridad será, Señor, subsidiar los proyectos del reino, como lo miraremos, Señor, en el ejemplo de la otra mujer que lo dejamos para la próxima. Que tu espíritu pueda iluminar nuestro espíritu y que esta palabra quede grabada con caracteres indelebles en el corazón y podamos hoy, Señor, celebrar este día y tener el mejor culto que tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Doy un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como siempre, dentro de las obligaciones del reino es subsidiar el proyecto. Subsídienlo, por favor, con sus diezmos y sus ofrendas. Que en el poder del mutualismo todos contribuimos un poco para que esto pueda generar mucho para los proyectos de Dios. Póngase de pie, traiga su diezmo y su ofrenda. Y si alguno recibe revelación de Dios, traiga su veintésimo. Y si alguno tiene una gratitud mayor, pues traiga su ofrenda un poco más de lo que propuso en su corazón. Por favor, vaya con la paz que ya tiene dentro y que gane su equipo favorito y no se enoje, hermano.
que ya viene el fútbol nacional y los cremas se reforzaron.